chicos, ¿cómo están? Pues bienvenidos a esta pequeña parte de mi colección. Pues el día de hoy quiero hablarles de los cazafantasmas. Aprovechando todo este boom que ha aparecido con la última película de Afterlife, de Cazafantasmas: El Legado, quiero que recordemos juntos qué ha sido Cazafantasmas y cómo ha ido evolucionando y cómo es que ha ido sobreviviendo todos estos años. La primera película ya remonta en 1984, cuando Ivan Reitman, el director, empezó a tocar puertas a los estudios, queriendo que esta historia de los cazafantasmas saliera a la luz. También gracias al guión que escribieron Dan Aykroyd y Harold Ramis, que son los actores que interpretaron a Ray Stantz y a Egon Spengler. Por cierto, aquí tenemos a Egon Spengler con una versión de Kenner que nos remonta a los años 90, cuando salió la caricatura de los verdaderos cazafantasmas. Hasbro sacó un remake apenas, evocando un poquito la nostalgia con las tarjetas originales, con el diseño original de aquellos juguetes con los que nosotros crecimos, que les quedaron bastante padres, por cierto. Acá los pueden ver ya. Aquí están, chequen. Acá está Peter Beckman. Tiene también su rayo de protones, viene con su condensador de protones. Tenemos aquí a Ray Stantz. Son de aproximadamente 20 centímetros, 15 centímetros. ¿Ya vieron? Son como esos juguetes de los 90s que les pedíamos a los Reyes Magos. Acá tenemos a Egon y a Winston, no podía faltar, que fue el último cazafantasmas. Fue el último cazafantasmas que se agregó en esa película de 1980. Estaba buscando trabajo, los encontró en esa mítica estación de bomberos en Nueva York, y ahí fue donde se formó este gran cuarteto. Quiero enseñarles también por aquí el Ecto 1 en la versión de la primera película. Esa es la versión que sacó Playmobil, con luz y con ese clásico sonido de los que le llamaban la carcacha o el Ecto 1. La diferencia del Ecto 1 y el Ecto 1A, que es es que el Ecto 1A ya salió en la película 2, en la Cazafantasmas 2. Si se dan cuenta, aquí el fantasmita que viene en el logotipo ya no tiene las manos abajo, sino con su mano hace una V, haciendo referencia a Cazafantasmas 2. Para Cazafantasmas 2 también quiero enseñarles esta pieza de Hot Wheels. Esta pieza me gusta mucho, ¿por qué? Porque vienen dos de los fantasmas que yo cuando la vi, era un niño, por ahí de los 90s, me espantó muchísimo. Los hermanos Scoleri, no sé si lo recuerdan. Aparte de que el cartón es precioso, me encanta el arte. Recuerdo mucho que tenía yo pesadillas en las noches con estos fantasmas. Ya después mis papás me explicaron que solo era una película. Por aquí también tenemos otro, pero este no es de Hot Wheels, ese es de John Lightning. Ese es del 50 aniversario. Y también hicieron una versión especial de Cazafantasmas 2 con Pegajoso, la versión Slimer. El Ecto 1, chicos, esa es la versión un poquito más reciente que sacó Hot Wheels también, hace aproximadamente 2 o 3 años. El cartón también me parece increíble, tiene el arte perfecto y los créditos a escala que caracterizan a Hot Wheels. Hay una pieza también especial que a mí en lo personal me encanta, que fue un poquito difícil de conseguir, que es una versión de John Lightning del Ecto 1, pero versión cromada. No es el clásico blanco del Ecto 1, sino dorado. A mí esta pieza es de mis favoritas definitivamente, y creo que no debe de faltar en las vitrinas de cualquier coleccionista, y sobre todo de un gran fanático de los cazafantasmas. Pero eso no es todo. También por aquí tenemos la versión de la caricatura animada, que salió por ahí de finales de los 80s, con una empresa que se llamaba Filmation Arts, que fue la misma empresa que hizo esa gran caricatura de He-Man. También sacaron a lo que eran los verdaderos cazafantasmas. Cambia un poquito el diseño, sobre todo en la parte de atrás, porque como esta era una versión animada,
digamos que los caricaturistas tenían un poquito más de libertad para poder jugar con los diseños, pero siempre respetando el diseño original del Ecto 1, de ese Cadillac de los 60s que es característico. Y no sé si muchos de ustedes no lo sepan, pero este Ecto 1, este Cadillac en realidad era una carroza fúnebre. Pero cuando hicieron la película, dijeron algún automóvil emblemático. Al director se le ocurrió que este Cadillac podía servir, lo adaptaron y definitivamente se convirtió en uno de los autos más icónicos en la historia del cine. Esta versión es la versión de Hot Wheels. Esto más que un juguete, sí es una pieza de colección. Es una versión a escala. Si se dan cuenta, cada detalle está muy bien cuidado. También es una de mis piezas favoritas. Y ya es un poquito difícil de conseguir. Chequen. De hecho, se le abren también todas sus puertas. El diseño por dentro es increíble. No sé si se acuerdan en la película también, cuando sacaban a la trampa para agarrar a los fantasmas. ¿Ya vieron el detalle? El detalle del motor también está increíble. Y chequen las rueditas. Si yo muevo el volante, se mueven también las ruedas. Les digo que esta versión de Hot Wheels es muy detallada y muy bien cuidada. Es una de mis favoritas, definitivamente. ¿Y qué sería de los cazafantasmas sin el mítico muñeco de Malvavisco como lo conocimos aquí? O Stay Puft, que es su nombre original. Esta es la versión también de Playmobil. Y esta es la versión de los primeros juguetes que salieron en los 80s, pero Hasbro sacó una reedición por todo este boom que les digo de la película de Afterlife. Empezaron a sacar reediciones evocando mucho la nostalgia y a esos clientes que ahora somos adultos y que añoramos con tener esos juguetes con los que jugábamos cuando éramos niños, o a lo mejor no pudimos tenerlos completos, pero ahora nos los dan hasta sus cartones originales. Qué genial, ¿no? Les comentaba también que esta parte, esta versión de Hot Wheels me encanta. ¿Por qué? Porque hasta este año, que era por el 2015 más o menos, juntaban los dos Ectos. Al Ecto 1 de la película de Cazafantasmas 1 del 84 y el Ecto 1A de la película de los Cazafantasmas 2. Que la película de los Cazafantasmas 2 tuvo una de esas raras ocasiones en las que la secuela suele ser un poco más vista que la primera película. Para mí las dos películas son unas joyas, pero la de Cazafantasmas 2 tuvo un poquito más de aceptación y un poquito más de punch con la gente y en taquilla. Yo creo que por el antecedente que ya existía de que la película de Cazafantasmas 1 había sido una muy buena película, pocos creían en esa película, pocos creían en ese guión que, como les decía hace un momento, escribió Dan Aykroyd, que es el actor que hace a Ray Stantz, y a Harold Ramis, en paz descanse, que es el actor que interpretaba a Egon Spengler, el doctor Egon Spengler. Pocos creyeron, pero fue un éxito rotundo. Y muchos de nosotros cuando recordamos Cazafantasmas lo hacemos con una sonrisa. Son de esas películas que cuando estás tú pasándole la televisión y las encuentras en algún canal, no le cambias. Independientemente del momento en el que está la película, la dejas. O en una de las plataformas de streaming. Si tú la ves, también te da energía, te da un poquito de alegría, te da como esa nostalgia. Y sobre esa misma línea ya quiero hablarles un poquito de la última película de Cazafantasmas, El Legado, Afterlife. He escuchado muchos comentarios, muchas opiniones divididas. A mí en lo personal, lo que me encantó de esa película fue que nos evoca muchísimo a la nostalgia. Hay muchos detalles de la película que nos hacen recordar a la película de 1984, la primera película. Hay pocos guiños a la segunda parte, pero está lleno de guiños a la primera. La película se centra en que cuando el doctor Egon Spengler, después de la segunda película, se clava mucho con que viene el fin del mundo y empieza a prepararse, se aísla por completo, pierde a su familia, pierde a sus amigos, pierde su trabajo como cazafantasmas, entonces se vuelve un ermitaño, se va a vivir a una granja, Somerville se llama, se va a aislar y empieza a ir a trabajar y estudiar y a ver ciertos patrones en los que se da cuenta de que Bowser, nuestro principal villano en la película 1, todavía existe y
tiene que juntar a los dos perros del mal, ¿se acuerdan? Los dos perros infernales. Cuando estos dos ya logran poseer a alguien, es cuando le dan la fuerza para que Gozer regrese y acabe con el mundo. Egon era el único que lo sabía, nadie más lo sabía, porque Egon fue muy discreto en esto. Entonces se lo guardó, se fue, se aisló y preparó todo para que digamos que Gozer no regresara y acabara con el mundo. Entonces, ¿qué pasa? La película de Afterlife, la gente, su familia, llega a esa casa donde lamentablemente fallece Egon Spengler a causa de uno de estos perros. De hecho, es el que lo mata, que hace mucho referencia a la película 1, cuando Dana Barrett, interpretada por Sigourney Weaver, está sentada en el sillón y llega uno de esos perros y la atrapa. Justamente así es como matan a nuestro protagonista, nuestro Egon Spengler. Entonces llega la familia. ¿Por qué? Porque la hija, la mamá de la niña, empiezan a tener problemas económicos. Les quitan la casa y no les queda de otra más que ir a vivir a lo único que les dejó el doctor Egon, que era esa pequeña casa en la granja que no querían. Llegan y la niña, con ese gran espíritu de científico que tiene, empieza a investigar, empieza a buscar qué es lo que hay en esa granja, y se da cuenta que Egon Spengler es su abuelo, ese gran cazafantasmas, es su abuelo, lleva su apellido. Empieza a recriminar un poquito a su mamá, que por qué no le había dicho que Egon Spengler era su abuelo, a lo que la mamá le responde, porque ella no lo quería, porque la dejó, porque para ella se quedó con esa imagen de que Egon Spengler los había abandonado, que en parte fue cierto, pero los abandonó por un bien común, para proteger al mundo de Gozer. Entonces la niña empieza a sacar el condensador de protones, empieza a buscar muchas cosas, y es donde les digo que hay uno de los guiños que en lo personal me evocó mucho la nostalgia, que es cuando saca el uniforme de los cazafantasmas y de la bolsa tenía una envoltura de un chocolate, que justamente es un chocolate que Peter Beckman 40 años atrás había guardado en esa bolsa. Entonces son pequeños detallitos, pequeños guiños que evocan muchísimo a la nostalgia, ¿no? Un espectador que no ha visto esas dos películas, a lo mejor le puede gustar la película porque es entretenida, pero puede haber muchas cosas que a lo mejor no le gusten o no le entiendan y la vean como una película más. Es cierto que la película también suele ser un poquito lenta, sobre todo al principio. ¿Por qué? Porque nos empiezan a explicar cómo es que el doctor Egon Spengler dejó a su hija, nos empiezan a explicar un poquito más la personalidad de la nieta, que para mí se lleva la película. Es una actriz, una niña con mucho carisma y con mucha seriedad al momento de tomar ese personaje. Y me encantó también la representación que hicieron y esa caracterización, porque es como un Egon, pero en chiquito, en mini. Eso también fue genial, fue genial. La personalidad también de Egon Spengler se la transmitió a su nieta. Entonces para mí me pareció un trabajo genial. Otro de los guiños también importantes, porque también, si van a ver la película en el cine, tiene que quedarse la escena post-créditos, pero no solo una, hay dos escenas post-créditos. Viene una, no les voy a spoilerar mucho, pero es como la historia de Winston Sedmore, de cómo es que llegó a ser lo que es después de los cazafantasmas, que es una historia también bastante interesante. Y al final también nos hacen un guiño en la segunda escena post-créditos de cómo Janine Menin, ¿se acuerdan de Janine? La secretaria, siempre tenía como ese sueño de tener algo con el doctor Egon Spengler. Y ahí nos explica también un poquito más a fondo. No sé, porque me pareció que quieren expandir un poquito más esta saga, quieren hacer más películas todavía. Creo que dejaron la puerta abierta con esas escenas post-créditos, y me pareció también haber escuchado al director. El director de esta película Afterlife es el hijo de Ivan Reitman, se llama Jason Reitman. Es el hijo del director de las primeras dos películas, que en algún momento, cuando le preguntaron qué opinaba sobre el trabajo de su padre, él decía que lo respetaba, pero que él no se quería meter mucho en eso por dos cosas: porque él se inclinaba más hacia el cine independiente y porque él no quería nunca vivir bajo la sombra de su padre, cosa que hemos visto con muchos deportistas y con muchos actores, con muchos directores, ¿no? Pero yo creo que este fue un tributo, fue un trabajo muy bien hecho por parte de Jason Reitman, y creo que le agarró también ese amor que le tenemos todos
los fanáticos a esa saga de los cazafantasmas. Yo creo que fue un buen legado, como lo dice la película, hacia las nuevas generaciones, ¿no? Conectar lo que eran los cazafantasmas de los 80s con estas nuevas generaciones, con los niños, con los hijos de los fanáticos con los que crecimos con los cazafantasmas. Y creo que es un homenaje muy, muy bien hecho, tanto a los fanáticos como a Harold Ramis. Harold Ramis es el actor que interpretaba a Ewan Spengler. De hecho, hay una parte en la película muy emotiva donde aparece la imagen de Harold Ramis, de Ewan Spengler, y aparece una leyenda en corto que dice para Harold. Eso es un muy buen detalle para mí de este joven director, que yo creo que si se inclina a seguir con este multiverso que quiere crear de los cazafantasmas, yo creo que le va bien, y yo espero que siga sobre esa línea, ¿no? Porque me parece una película bien hecha, evocando a la nostalgia, pero creo que hay todavía mucho material para poder seguir con esto. Y yo creo que los fanáticos, que ya somos fanáticos de los cazafantasmas, vamos a estar satisfechos, y va a haber otros muchos nuevos fanáticos que van a seguir estas películas clásicas, que yo creo que no se deben de perder. Hay muchas películas, muchas trilogías que han vuelto otra vez, algunas no con buenos resultados, otras con mejores resultados, pero creo que Cazafantasmas es un acierto, sobre todo por la decisión inicial de que el hijo del director fuera, el director de las primeras dos películas, fuera quien se hiciera cargo del proyecto, y de que siempre su papá también estuvo atrás de él. Él siempre buscó que su papá, que Ivan Reitman, estuviera de acuerdo con qué es lo que hacía y sobre todo cómo lo hacía, porque hay una línea muy, muy definida sobre el estilo de cada una de estas películas, como lo es con La Guerra de las Galaxias, como lo fue con Volver al Futuro, con las mismas de Rocky, ¿no? Que es una línea como muy definida, que con poquito que se salgan, los fanáticos, ¡pum!, se les van encima, sobre todo ahorita con las redes sociales. Entonces es algo que yo creo que tienen que cuidar mucho, sobre todo obviamente no se le va a dar gusto a todos, ¿no? Pero sí a la gran mayoría, respetando siempre la esencia de cada una de esas películas. Y yo creo que Afterlife lo respeta. Y también aprovechando mucho el boom de Afterlife, de que se vino postergando un poquito los estrenos por lo de la pandemia, Hasbro no podía desaprovechar la oportunidad y sacó muchas líneas también, algunas de estas como es esta línea de las cazafantasmas de las primeras películas. Acá tenemos a Ray Stantz, acá tenemos al Dr. Ewan Spengler, aquí está Peter Beckman, que es como el personaje ácido, el personaje sarcástico, y nuestro Winston Sedmore. El actor Winston Sedmore, que interpretó a Winston Sedmore, apenas estuvo en una de las convenciones que se hacen aquí en México, de cómics, en la Mole. Me parece que estuvo en el año de 2019, 2018, si mal no recuerdo. Si alguno de ustedes lo sabe, nos puede dejar ahí en los comentarios. Estuvo firmando autógrafos, estuvo firmando figuras. Se le preguntó sobre esta película, no quiso dar muchos detalles porque pues por contrato también ellos tienen que guardar cierta discreción sobre lo que están haciendo, pero ya dejaba entrever que se veía algo grande, que estaba muy contento de participar en esta película, porque también cabe recalcar que en un principio se buscó hacer un reboot de los Cazafantasmas, se buscó hacer una tercera parte, pero desafortunadamente ninguno de los actores originales estaba como muy cómodo, o muchos de ellos ya tenían sus proyectos también personales y no hubo la oportunidad de juntarse. ¿Qué fue el detonante para que se juntaran? La muerte de Harold Ramis, de Ewan Spengler. Yo creo que, y lo dijo el mismo Bill Murray, que es el actor que interpreta a Peter Beckman, que cuando murió Harold Ramis, a él le hubiese gustado que se hubieran vuelto a encontrar, que hubiesen vuelto a grabar algo, porque era un proyecto en el que él creía mucho, pero por cuestiones del destino, de la vida, del trabajo, no pudieron volver a hacerlo. Y eso fue el detonante para que se volvieran a juntar y le dieran vida otra vez a esta saga, que para mí es una de las sagas más importantes en la historia del cine y para muchos de nosotros como fanáticos de estas generaciones. Bueno, chicos, creo que eso es lo que
tenemos por el día de hoy. Les quiero agradecer mucho su atención y esto es una pequeñita probada de lo que tenemos para ustedes. Vamos a estar hablando de otras líneas de juguetes, de otras líneas de películas, y si ustedes tienen algún tema en especial que quieran que abordemos, igual déjenos en los comentarios y aquí estamos. Muchísimas gracias, bienvenidos, mi nombre es Sam y nos vemos pronto.